La historia comienza en una iglesia de Francia en 1956, 4 años después de que una monja sellara la primera película. El cura acaba de terminar la ceremonia de la entrega de Dios. El monaguillo Jack acude al sótano para entregar una reliquia sagrada. Mientras desciende al sótano, comienza a experimentar fenómenos paranormales, luces que parpadean, sonidos extraños y una sensación creciente de miedo. Mientras Jack estaba dejando la reliquia, un balón de fútbol aparece repentina y extrañamente detrás del chico. El niño mira horrorizado a través de la oscura habitación como si hubiera visto algo terrible. Y entonces la vitrina de vidrio ubicada detrás de Jack se rompe de repente. El monaguillo se precipita hacia el sacerdote en busca de ayuda, pero antes de que pueda terminar su frase, se oye un fuerte ruido en la iglesia, y los dos salen cautelosamente a comprobarlo, y descubren que el agua bendita del calado está hirviendo, y una brisna de humo se eleva desde la silueta de la monja fantasmal, que emerge lentamente. Con los gritos desgarradores del niño, la monja posee al sacerdote Noidet, lo eleva y lo quema vivo frente a Jack. Aquí vemos la hermana Irene, que, tras sellar a la monja Balak en la primera película, oculta su identidad en un convento desconocido para continuar sus estudios. Aquí nadie sabe quién es realmente, pero la historia de su lucha contra el mal con el padre Berk es ampliamente conocida. Aquella noche, Irene se despertó de repente de una pesadilla, como si presintiera que algo grande estaba a punto de suceder. La Madre Superiora le informa que el Vaticano ha solicitado su ayuda para investigar una serie de muertes misteriosas en Europa, todas relacionadas con la aparición de una figura demoníaca. Después de bajar las escaleras, de repente las luces del pasillo empiezan a parpadear. Mientras la hermana Irene se preguntaba, Morris aparece de repente detrás de Irene, y ella se da la vuelta al sentir algo extraño detrás de ella. Menos mal que solo era una pesadilla. Pero aún así, a Irene le sangra la nariz del susto y le invade una sensación de presentimiento. A primera hora de la mañana siguiente, el Vaticano envía a buscar a la hermana Irene. Resulta que, además del sacerdote que murió quemado al principio del video, se habían producido recientemente varias muertes extrañas de clérigos y descubrieron que iba de este a oeste por toda Europa, y que los asesinatos habían comenzado en el convento rumano de Santa Cata. Todos los indicios apuntan a que la hermana Balak sigue viva en el mundo humano debido al incidente. Con el padre Berk muerto, la única que queda que ha tenido tratos con la monja es la hermana Irene, y se espera que pueda salir a descubrir la verdad. Morris, poseído por Balak, trabaja como jardinero en una escuela de niñas. Kate, una profesora soltera de la escuela, está enamorada de Morris, y su hija Sophie también está muy encariñada con Morris. En la escuela, unas cuantas alumnas traviesas suelen acosar a Sophie. Morris siempre aparece en el momento oportuno para ayudar a Sophie. La escuela era antiguamente un convento, pero más tarde se convirtió en la escuela actual, con partes de la escuela aún no totalmente abiertas al público. Este día, durante el tiempo de recreo, unos payasos de nuevo quieren engañar a Sophie a la capilla. Durante la Segunda Guerra Mundial este lugar fue alcanzado por los proyectiles. Una alumna dijo a Sophie que se pusiera delante de una ventana de cristal. Se rumoreaba que los ojos de la cabra que había en la ventana se pondrían rojos si le daba el sol, y que si lo miraba fijamente y con fijeza, podría vencer para siempre su miedo interior. Unos instantes después, los ojos de la cabra se volvieron rojos. Mientras Sophie mira, el viento se levanta en el interior de la capilla, y la estatua de la Virgen reacciona de repente. Balak apareció silenciosamente detrás de Sophie, y cuando ésta se dio cuenta de que no había nadie a su alrededor, le entró el pánico y estuvo a punto de marcharse. Se había acercado a la puerta y la habían cerrado las alumnas traviesas, y por mucho que gritó, no se abrió. En ese momento, la estatua de la Virgen María pareció cobrar vida y caminó hacia Sophie. Afortunadamente, las cosas vuelven pronto a la normalidad y Morris oye los gritos de la niña y llega justo a tiempo para salvar a Sophie, que se encuentra de nuevo en estado de shock. Volvemos con la hermana Irene. Ella y la novicia de Bra viajan a Francia para empezar a investigar la historia del sacerdote que murió calcinado en el incendio. En la residencia del sacerdote encuentran una extraña palabra, un cuadro de Santa Lucía, la patrona de los ciegos. Se enteraron por su hermana de que el ayudante del sacerdote había presenciado la tragedia, y tal vez pudiera arrojar algo de luz sobre ella. También había un joven jornalero que se había quedado en el monasterio esa noche, pero que había desaparecido tras el incidente.
Basándose en la descripción que la monja hizo del hombre, Irene adivinó inmediatamente que se trataba de Morris. Arrodillado y con cara de estar siendo sellado de nuevo, en realidad había poseído a Morris antes de ser sellado, pero en ese momento, Irene no podía entender qué quería hacer la monja con toda la gente que mataba. Esa noche, Irene se cruzó con el monaguillo cerca de la posada. Irene se apresuró a alcanzarlo, pero el chico desapareció en un extraño giro de los acontecimientos. En mitad de la noche, en una calle vacía, la hermana Irene se encontraba sola frente a un kiosco de periódicos. Innumerables revistas se agitaron al viento, y bajo la mirada horrorizada de Irene, un sinfín de fotografías reconstruyeron la apariencia de la hermana fantasma Balak. La hermana Irene se acerca a ver, Irene es llevada a una visión donde ve al guardián ciego. El arrancamiento de los ojos de Santa Lucía parece ser una advertencia, o más bien un recordatorio de que para cuando ella lo encuentre, la hermana Irene se habrá desmayado y caído inconsciente. Al día siguiente, Irene despierta virtualmente, y basándose en la visión de la noche anterior, conjetura audazmente que las hermanas malas están manipulando el cuerpo de Morris, matando una tras otra. Balak parece estar buscando algún tipo de reliquia sagrada para fortalecer sus poderes. Cuando lo encuentre, será el momento de la muerte de Morris, y ella debe detenerla antes de que encuentre la reliquia. En ese momento, sin embargo, recuerda de repente el crucifijo que utilizó el cura en vida. En la cruz, también hay un extraño escudo familiar, y aquellos que fueron asesinados por Balak tienen un escudo con el mismo patrón a cada lado de su persona, para poder averiguar el secreto que se esconde tras el escudo. Quizás esto detenga el próximo movimiento de la monja. Por otra parte, se produce otro accidente en la escuela de Morris. Sophie oye de repente los gritos de su madre y sigue el sonido hasta la esquina de la escalera, donde ve la figura de su madre subiendo las escaleras hacia el tercer piso. Sophie sabía que era una zona restringida, pero no dudó en seguir a su madre. Antes de que Sophie pueda ver lo que ocurre, varios cuervos irrumpen de repente en la puerta, justo delante de ella, pero todo vuelve a la calma y el pasillo vuelve a su estado ruinoso. Sophie se apresura a bajar las escaleras para marcharse, solo para encontrarse con la monja a la vuelta de la esquina, en el primer piso. Fue entonces cuando la madre abrió la puerta de la planta baja, y el regalo de vuelta volvió a desaparecer de la vista de la niña. Esa noche, la directora encontró a Morris en el pasillo a altas horas de la noche, de pie misteriosamente en la puerta de la iglesia abandonada hasta que la directora lo despertó, pero no pudo explicar por qué estaba allí. Morris recupera el sentido y se aleja a toda prisa. Pero justo en ese momento, el grito del hijo de la directora sale de la iglesia. Sabiendo que su hijo había muerto hacía muchos años, ella tomó una linterna de ida y vuelta para buscar y la figura de un niño apareció detrás de ella. Pero cuando la directora se dio la vuelta, su hijo muerto en realidad apareció delante de ella. Ella no podía creer lo que veía. Estaba a punto de dar un paso adelante cuando una mano negra apareció en el hombro del chico. De repente, el muchacho comenzó a atacar a la directora. Ella fue derribado hacia atrás y golpeó el marco de madera detrás de ella, haciendo que el gancho de hierro por encima de caer rápidamente y golpeó a la directora justo en la cabeza. No fue hasta la mañana siguiente, cuando Kate, una maestra de escuela, pasaba por allí y vio que el portero de la iglesia había cerrado la puerta para comprobarlo, que encontró el cadáver de la directora. La policía no tardó en llegar al lugar. Nadie está muy seguro de lo que ocurrió anoche. Las hermanas Irene y Debra acudieron a los archivos de la sede católica francesa, donde un sacerdote dijo que se trataba de un antiguo escudo familiar, originario de Santa Lucía, patrona de los ciegos. Se supone que las víctimas son descendientes de esta antigua familia. Cuando los paganos le arrancaron los ojos a Santa Lucía, su pueblo se los llevó consigo para esconderlos. Se decía que estos ojos tenían un gran poder y cayeron en manos del diablo. Las consecuencias son inimaginables. Es posible que la monja esté intentando usar el poder de los globos oculares para volver a la cima, pero si la hermana Irene los encuentra antes que ella, también puede usar su poder para enviar al monstruo de vuelta al infierno. Según un libro antiguo, los ojos fueron enterrados por un sacerdote en un convento llamado Santa María. El convento se vendió más tarde a una bodega y después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una escuela técnica para niñas. Así es, la misma escuela en la que trabajaba Morris, a solo una hora en coche.
Se apresuran a llegar allí por la noche, sin darse cuenta de que al otro lado de la escuela es otra historia. Esa noche, Kate y su hija invitan a Morris a su albergue. Tras unas copas de vino, el ambiente se volvió inmediatamente ambiguo. Mientras sonaba una música preciosa, la profesora Kate y Morris se acercaban cada vez más. A Sophie no parece importarle en absoluto que el hombre que tiene delante se convierta en su padrastro. Morris se siente mal y tropieza con el suelo. Solo entonces se da cuenta de que la cruz que tiene en la nuca es señal de que ha sido poseído por una monja fantasma. Cuando Morris vuelve a levantar la vista, el cuadro de la pared se ha transformado por completo en la imagen de la monja. El hombre levanta lentamente la vista y se da cuenta de que el cuadro de la pared ha adquirido un aspecto extraño. El hombre coge a Kate y a Sophie y salen corriendo de la habitación, donde se encuentran con Irene y Debra, que han llegado para ayudarle. Morris estaba ocupado presentándoles a la hermana Irene. Sin embargo, Irene le regaña y le dice que no se acerque a Kate ni a su hija. Morris estaba confuso, y entonces la hermana Irene le contó la verdad sobre la posesión del monstruo. Morris no podía creer lo que oía. Pero pronto el cuerpo de Morris empezó a retorcerse sin control, junto con un siseo demoníaco. Cuando levantó la cabeza, una sonrisa maligna se dibujó en su rostro. Ante la mirada horrorizada y perpleja de la multitud, Morris se dio la vuelta y se dirigió hacia la iglesia abandonada. Irene se abalanzó para detenerle, pero fue apartada por su puño. Debra se lanza hacia adelante e intenta atrapar al hombre por la espalda, solo para ser derribada al suelo por un golpe. Irene saca su crucifijo y entona un conjuro para intentar expulsar al demonio del cuerpo. Morris se mueve de repente como si lo hubieran inmovilizado y luego cae de rodillas de dolor. La hermana Debra coge un palo de madera del suelo y lo derriba en un montón. Utilizan la cadena para atar bien a Morris. La prioridad ahora es encontrar el ojo de Santa Lucía. El grupo llega a la iglesia y se divide para buscarlo. En este punto, Sophie recuerda los ojos rojos de las cabras en la ventana. Esta podría ser la pista que había dejado el cura. Cuando la hermana Debra se acerca a la ventana, utiliza una linterna como luz solar y tras unos ajustes, los ojos de la cabra vuelven a ponerse rojos. La hermana Irene, en la habitación, localiza rápidamente la ubicación exacta del ojo según la luz roja. Utilizan barras de hierro para hacer palanca en el suelo de piedra y desenterrar la suciedad que hay debajo. Efectivamente, pronto se descubre la caja que contiene las reliquias sagradas. Pero entonces Sophie se sorprende al ver que el dibujo de la cabra en la ventana ha desaparecido extrañamente. Casi al mismo tiempo, las chicas del dormitorio oyen fuertes pasos procedentes del piso de arriba. Sabían que allí arriba no había ninguna zona abierta, así que ¿quién iba a subir allí en mitad de la noche para dar un paseo en mitad de la noche y volver al dormitorio? Sigue el sonido hasta la esquina de la escalera, donde se encuentra con la chica que ha salido a comprobar la situación. La monja utiliza su linterna para rodear las escaleras en círculo. El monstruo con cabeza de cabra corre rápidamente hacia la chica del primer piso, pero la monja se apresura también hacia el primer piso. En el último momento, la hermana Debra vuelve a meter a las chicas en la habitación y cierra la puerta. El ruido de los choques al otro lado de la puerta se apaga pronto, pero entonces las chicas salen volando una a una. Las hermanas llevaron a las chicas a esconderse en la habitación interior, y cuando las cosas se calmaron a su alrededor, las chicas recordaron de repente que el conducto de ventilación de aquí estaba conectado al dormitorio de la directora, así que pensaron que podrían llegar a la habitación de la directora y evitar al monstruo. La chica que iba en cabeza ve a la directora muerta en la habitación, y se asusta tanto que se apresura a volver. Sacaron a la chica a rastras. De la boca de la directora salieron innumerables cucarachas. Las monjas solo pudieron coger a las chicas y seguir buscando un lugar donde esconderse. Los gritos de las alumnas atrajeron la atención de Irene y de la profesora. Cuando levantaron la vista, la profesora solo quería ayudar, pero se vio bloqueada por Morris, que de algún modo había conseguido zafarse de la puerta. Morris salta hacia la hermana Irene y luego lo agarra por la cabeza y lo golpea con fuerza contra el suelo. La caja que contiene la reliquia cae al suelo, Sophie sale corriendo de la iglesia con la caja. Morris dejó a Irene atrás y le persiguió. El sótano de la escuela era antiguamente una bodega, estaba conectado con el campanario de la escuela. Muy poca gente venía aquí, era la base secreta de Sophie. Siempre que estaba disgustada,
venía aquí un rato. Sofía cogió la reliquia y corrió hacia el tejado, escondiéndose en un rincón, sin atreverse a respirar. Pero Morris le siguió el rastro. La niña habría pasado desapercibida, pero al acercarse Morris, ella emitió una brillante luz blanca que atrajo la atención de Morris. Se abalanzó sobre ella, sin darse cuenta de que la luz blanca también podía ser mortal para Morris. Sofía aprovecha la oportunidad para escapar. Con la liberación de la poderosa energía, la estructura de madera de la torre del reloj está a punto de caer al suelo, incapaz de resistir el impacto. En primer lugar, el reloj rompe muchas vigas en el proceso de caída, y Morris es arrojado al sótano con él, pero Sofía sobrevive a la caída. La hermana Irene y Sofía se encuentran por fin en el sótano. La reliquia vuelve a estar en manos de Irene. Pero antes de que pueda alegrarse, Morris irrumpe en la esquina. Irene solo puede defenderse con la reliquia. Morris, en agonía, recupera brevemente el conocimiento. En cuanto las palabras salen de su boca, Morris cae al suelo. Al ver a su antiguo salvador asesinado por ella misma, Irene no pudo evitar gritar de dolor. Pero en ese momento Morris agarró el globo ocular y lo sostuvo por encima de su cabeza, dejando que ardiera en su mano. Valka finalmente consigue su deseo del poder del globo ocular. Inmediatamente después, se levanta un viento feroz, la tierra tiembla y se desprende del caparazón del hombre y revela su verdadera forma, con un par de ojos brillantes que destacan en la oscuridad. Irene se apresuró a sacar la cruz, recitó el hechizo de exorcismo, la monja solo utilizó una mirada, Irene quedó suspendida en el aire por una fuerza invisible, y no podía moverse. El monstruo iba a quemar a Irene de la misma forma que hizo con el sacerdote, pero lo que no esperaba es que el fuego no se extendiera, sino que se apagara lentamente. El fuego, en vez de extenderse, se apaga lentamente. Viendo que el plan no funciona, Valka lanza un hechizo para que innumerables púas surjan del suelo y rodeen a la gente. De repente, Irene arrastra a la hermana de Bra a rezar con ella. Justo ahora, la hermana Irene recordó de repente lo que su madre le había dicho. Además, el fuego no podía quemarse solo. Había indicios de que tanto Irene como su madre eran descendientes de la familia Santa Lucía. Al darse cuenta de que es descendiente de Santa Lucía, Irene invoca el poder de la sangre de Cristo, transformando el vino en sangre durante la Eucaristía. Esta acción debilita a Balak, permitiendo que sea finalmente desterrado al infierno. Morris también recupera el sentido. Al final de la película, los Baren reciben una llamada telefónica del sacerdote Gordon pidiendo ayuda, y parece que habrá más extrañas historias de terror por venir. Esta película no es tan buena como la primera. Hay demasiados hilos en la historia y un montón de interludios desordenados con un montón de tramas pesadas, lo que inevitablemente hizo que muchos de mis amigos se quedaran dormidos mientras veían la película. Pero en general sigue mereciendo la pena recomendarla. Si te gusta, suscríbete, dale a me gusta y nos vemos en la próxima película.